Bien, buenos días, doctor de Virgilio, nuevamente, ¿cómo le va? Buen día, ¿qué tal, doctor? ¿Qué tal? Bien, muy bien. Bueno, vamos a continuar con la etapa técnica de este concurso número 262, como saben, destinado a cubrir un cargo para la Cámara Civil, Comercial, Laboral y de Minería de esta primer circunscripción judicial con asiento de funciones en la ciudad de Neuquén. Presentamos nuevamente a la doctora Pamela Tolosa y a la doctora Nancy Bielma y les reiteramos otra vez el agradecimiento por su participación y colaboración con este concurso. Y los acompañan de manera presencial los consejeros Lesinski y Paz. Bueno, hechas las presentaciones, doctor de Virgilio sabe que tiene 15 minutos para exponer el tema que ha elegido. ¿Está bien? Bien, Ahí va a poder ver en pantalla un reloj para poder ordenar su exposición y cuando termine las doctoras le van a hacer las consultas que consideren pertinentes. ¿Está bien? de ¿Sí? acuerdo. Bueno, lo dejo con ellas y suerte, doctor. Lo escuchamos. Gracias. Bueno, voy a hablar sobre obligaciones de dar dinero y de valor y fundamentalmente su relación en el contexto económico inflacionario. La idea es comenzar el desarrollo con algunos conceptos breves y luego ya abordar las problemáticas prácticas que incumbe esta temática. En ese orden, entonces, comienzo señalando que las obligaciones de dar dinero, tal como lo define ahora el artículo 765 del Código Civil y Comercial, esto conforma su redacción modificada por el DNU 70 del año 2023, refiere que la obligación es de dar dinero cuando el deudor se obliga a dar cierta cantidad de moneda determinada o determinable al momento de constitución de la obligación, sea o no de curso legal en el país. Bien, eh, justamente lo que define las obligaciones dinerarias típicas es que en el momento de origen de la obligación, el deudor se obliga a, a dar una suma de dinero determinada, ¿sí? Así, por ejemplo, si en un contrato de alquiler se conviene que va a abonar el día 10 de cada mes la cantidad de 1.000.000 de pesos. Bien, estas obligaciones se rigen por el principio nominalista. Esto también surge de la actual redacción del artículo 765, lo que implica que el deudor tiene que entregar exactamente la cantidad pactada, el valor nominal convenido, independientemente de cualquier variación que pueda sufrir el valor de la moneda, eh, la relación de cambio, el poder adquisitivo. Es decir, esto es indistinto. Justamente se cumple la obligación entregando la suma comprometida. Esto justamente es lo que permite diferenciarlas de las obligaciones de valor, o sea que en este caso, en su origen, este tipo de obligaciones no consisten en dar cierta cantidad de moneda, sino cierto valor. No obstante, con posterioridad y siempre antes del pago, ese valor debe cuantificarse, se tiene que evaluar y expresarse en una cantidad cierta, concreta de dinero. Por este motivo se suele referir que las obligaciones de dar dinero nacen como obligaciones de dinero y se cumplen en dinero. En cambio, las obligaciones de valor nacen como valor, pero se cumplen en dinero. Bien, con referencia al mismo ejemplo que mencioné antes, en este caso, la obligación sería de valor si el locatario se obliga a pagar en concepto de alquiler una cantidad equivalente a 100 litros de nafta de la marca YPF expresado en el momento de pago en moneda de curso legal. Bien, a diferencia de las obligaciones de dar dinero, este tipo de obligaciones se rige por el principio valorista, y lo que supone esto es que el deudor se libera entregando el valor comprometido independientemente de la cantidad de unidades monetarias que represente. Es importante remarcar que también el artículo 772, que regula estas obligaciones, prevé que una vez que la suma es cuantificada, es decir, ya expresada o traducida a una suma cierta de dinero, se rige por las mismas disposiciones de las obligaciones dinerarias. Bien, ya tratando de enfocar la cuestión práctica, en función del nominalismo que rige a las obligaciones de dar dinero,
la inflación termina perjudicando a esta especie o esta clase de obligaciones. Eh, la pérdida de valor de la moneda definitivamente perjudica en principio al acreedor y beneficia al deudor, quien se liberaría en principio entregando justamente la cantidad exacta a la que se obligó. Es decir, el aumento generalizado de precios directamente va mientras aumentan los precios, la deuda de dinero se mantendría en principio con su valor nominal o histórico. Bien, esto a su vez se agrava en la práctica y desequilibra más aún las situaciones o las relaciones jurídicas patrimoniales en virtud de la prohibición de indexar que rige desde el año 91, fue implementada en ese momento por la ley 23.928 y luego ratificada por la ley de emergencia 25.561, que si bien derogó gran parte de los artículos de la ley de convertibilidad, mantuvo precisamente los artículos referidos a la prohibición de indexar y que remarcaban o reafirmaban el nominalismo vigente. Es decir, que ya a más de 34 años de la vigencia de este régimen, y pese a la crisis que evidentemente han sucedido en el país, se mantiene como derecho positivo vigente esta prohibición. Bueno, frente a esto y las evidentes dificultades que ocasiona en las relaciones jurídicas, a través de las decisiones judiciales se han ideado o tratado de implementar mecanismos que permitan algún tipo de solución. Voy a tratar de considerar algunos a partir de ahora. El primero de ellos, y más utilizado, es la utilización de la tasa de interés como una herramienta de actualización indirecta. Es decir, tanto la doctrina y la jurisprudencia sostienen que los jueces deben escoger o elegir tasas de interés que de alguna manera permitan mantener el valor originario de la deuda, de la obligación. Sin embargo, aún utilizando tasas de mercado, en principio tasas activas, o bien incluso las más altas, no siempre resulta suficiente para amortiguar el impacto de la inflación. Es decir, terminan siendo tasas en la práctica negativas, inferiores al aumento general de precios, es decir, al índice de precios del consumidor. Ante este escenario, y siempre en las variantes de utilizar la tasa, se ha recurrido también a las tasas agravadas o multiplicadas, y así, por ejemplo, se han fijado el doble de la tasa activa. Esto es bastante frecuente, incluso a veces en alguna medida mayor, a este múltiplo, pero recientemente, relativamente hace poco tiempo, hasta en el año 2023, un fallo de la Corte Suprema, García con Ugofe, puso un límite a esta situación, remitiendo y exigiendo justamente atenerse a la letra del artículo 768, en su inciso tercero, que expresa o dispone que en materia de intereses moratorios debe estarse a una tasa oficial o una tasa reglamentada por el Banco Central, naturaleza de la cual no participa esta tasa multiplicada o agravada. Hay algunos casos también bastante paradigmáticos en el foro laboral y puntualmente en el ámbito de la Cámara Nacional del Trabajo, donde a través de actas sucesivas y en el medio con pronunciamiento también de la Corte, habían trazado o habían diseñado un régimen para actualizar los créditos laborales y en sustancia implicaban, por un lado, la capitalización periódica o sucesiva de los intereses y en un segundo momento incluso lo actualizaban a través del, si no me equivoco, fue del SER. Bueno, esto fue también invalidado por la Corte o descalificado en los fallos Oliva y La Cuadra.
algunas variantes ingeniosas y bien fundadas también se aprecian a través de la aplicación analógica del artículo 552 del Código Civil, que refiere a la obligación por deudas alimentarias. Partiendo de esto, se hace hincapié en la naturaleza alimentaria del salario, por ejemplo, y si este artículo prevé que para las deudas alimentarias se debe aplicar la tasa más alta que utilizan los bancos, con más una tasa adicional que puede elegir el juez, esto de alguna forma habilitaría, y en concreto lo ha hecho en algunos precedentes, me acuerdo ahora de la Cámara del Interior, la causa Mingo, donde bajo este criterio se aplican 2 veces y media la tasa activa. Bien, voy a tratar ahora otro mecanismo que tiene relación con lo que mencioné al principio, con el tema que elegí, que es la utilización justamente de las deudas de valor. Las deudas de valor lo que permiten justamente es cuantificar a valores actuales las obligaciones. Por esto la jurisprudencia comenzó a hacer hincapié en que las indemnizaciones de daños patrimoniales y no patrimoniales tienen esta naturaleza y por lo tanto se pueden cuantificar a valores actuales. Lo que predominó fue fijarlo al momento de la sentencia, pero esta no es la única posibilidad, porque una vez que se dicta la sentencia, también ya cuantificada la deuda, tiene el tratamiento de deudas dinerarias o obligaciones dinerarias y pueden seguir siendo afectadas por el transcurso del tiempo y la inflación. Así, por ejemplo, el mismo artículo 772 permite, por ejemplo, que se expresen en una moneda sin curso legal, y ahí estaría la posibilidad no prohibida de optar por una moneda fuerte. Doy un ejemplo más usual, el dólar. Es decir, el juez podría decir que el daño moral lo cuantifica en $50.000. Entiendo que no hay ningún tipo de prohibición, si bien no es usual, así surge del artículo 772. Lo mismo podría diferir en la sentencia la cuantificación a un momento ulterior, por ejemplo, la etapa de ejecución de sentencia, de liquidación o del pago. Bien, sobre este tipo de deudas, la Corte Suprema también se pronunció hace poco tiempo en la causa Barrientos, donde se vio obligada a tratarlo en función de cierta confusión en la aplicación de intereses, porque se aplicaban intereses a tasas de mercado, cuando en realidad este tipo de obligaciones, como dijo la Corte, son inmunes o algo parecido a la inflación, no son afectadas por la inflación, porque justamente el valor se cuantifica de modo actual, y en ese caso lo que corresponde es la aplicación de una tasa pura. Bien, finalmente, porque veo que me queda poco tiempo, voy a abordar la última alternativa que quería considerar, que es tal vez la más extrema, es la declaración de inconstitucionalidad de la ley de 23.928, que prohíbe la indexación, con su modificación de la 25.561. Como decía, este es un recurso ya más extremo, pero que sin embargo muchos tribunales se han animado en este camino y fue muy significativo en esto la postura tomada por la Suprema Corte de Buenos Aires en el caso Barrios del 2024, donde luego hace un análisis empírico, comparaciones y demostrar que por cualquier mecanismo que se utilice no se lograba la recomposición de créditos, culminó declarando la inconstitucionalidad, eh, aludiendo que se trataba de una inconstitucionalidad sobreviniente, que si bien se justificó en aquel momento, ya hoy no se puede sostener. En el ámbito local hubo algunos intentos, causa Monsalves, un juicio civil, causa Mardones, un juicio laboral, donde la primer votante de la Sala 1 hizo un ensayo muy parecido de la causa Barrios, pero no fue acompañada con el voto de la mayoría y no fue declarada inconstitucionalidad. Eh, Independiente de estos fallos, que son numerosos, que se han pronunciado en este sentido a lo largo de todo el país, lo concreto es que, como también puede remarcar el Tribunal Superior de la provincia, reiteradamente la Corte Suprema se ha pronunciado en favor de la constitucionalidad de la prohibición de indexar, esto en las causas Chiara Díaz, Mazzolo, Puente Olivera, incluso manifestando en estos últimos precedentes, Mazzolo y
Puente Olivera, que el criterio sobre la conveniencia cogido por el legislador no está sujeto al control judicial. En definitiva, hay una limitante a partir de estos precedentes muy fuerte a esta alternativa. En conclusión, y ya con el tiempo concluyendo, voy a decir que la solución, por suerte, parece encaminarse a través de la propia realidad, con la baja de las tasas de inflación, pero finalmente, y en cualquier caso, creo que de los mecanismos que analicé, las deudas de valor, por lo menos en mi opinión, son las que en mayor medida permiten preservar el valor de los créditos. Muchas gracias. ¿Sabes? Bueno, Como quieran. vale, Bueno, por favor. yo tengo muchas. Como Sí, siempre. Ya habló de diferentes mecanismos de solución. Y, Bien. hoy la situación económica ha variado de acuerdo a lo que se ha manifestado también a todos los mexicanos, ¿no? ¿Y cuál sería su criterio si estuviera en pleno periodo de inflación respecto de la inconstitucionalidad de la ley que prohíbe indexar, especialmente el artículo 928? ¿Qué piensa del fallo Barrio? Y si se lo plantearan, ¿usted qué haría? Y hablo ahora de un caso donde un abogado de una sala lo planteó, lo vieron otros que no lo acompañaron, y bueno, hay diferentes posturas, ¿no? Me Bien. interesaría su opinión. Perfecto, está claro. Comparto, o sea, no desacredito en absoluto, al contrario, me parecen que son muy sólidos los fundamentos tanto del caso Barrios como los argumentos locales en estos fallos que mencioné, sobre todo porque, como dije, parten de un análisis empírico donde, conforme la argumentación y los datos que van surgiendo de estas comparaciones, con fundamentos fuertes, concluyen en que el único camino que irremediablemente se debe declarar la inconstitucionalidad. Yo entiendo que, a pesar de que... ¿Usted la declararía? ¿Cómo? Si usted fuera Yo no la declararía, creo que es un mandato muy fuerte el de la Corte. Remarqué también que esta ley rige ya desde hace más de 34 años. Esta no es la primera crisis, sino fue muy grave, sobre todo en los últimos años, no ya tanto de apertura. Pero aún en esos contextos no se ha declarado. Es decir, siempre ha sido muy cuidadosa la Corte de mantener, en algún caso con alguna ambigüedad o recurriendo a algunos argumentos de alguna manera colaterales, pero en ningún caso se pronunció sobre la inconstitucionalidad. Creo que la doctrina del precedente, en este punto sobre todo, que refiere que se trata de una cuestión no judicial, es decir, es una cuestión de criterio legislador y no está, como dije recién, no está sujeta al control judicial, y creo que eso es lo que más condiciona. Por supuesto, también la doctrina superior local me haría fallar en el mismo sentido. La segunda pregunta apunta a eso. Justamente, actualmente ya la realidad. ¿Qué ha dicho el Tribunal Superior de Justicia en materia de tasa de interés? Si puede hacer la diferencia en lo que es materia laboral, el penario reciente, lo que es materia civil, de daños y perjuicios. Bien. Con respecto a los intereses, sí, hay distintos criterios, o fueron evolucionando algunos criterios. Voy a comenzar, lo primero que voy a mencionar es cuál es la tasa de interés que se fijó y que rige en el fuero civil. Se suele aplicar, o se está aplicando la tasa efectiva anual para préstamos sucursales, que es una tasa especial o más alta, que aplica el Banco Provincia de Neuquén, y esto lo definió en el fallo Moreno Copa, si no me equivoco, y esa es la tasa que en principio rige en el fuero civil. El fuero laboral tiene algunas particularidades. Igual hay Moreno Copa 1 y Moreno Copa 2. Bien. Lo que usted dice es Moreno Copa 1. Ahora hay Bien. Moreno Copa 2. ¿Qué dice actualmente? Porque había puesto un límite a la tasa Bien. de
Entiendo que el límite debe haber sido un límite temporal, y esto posiblemente en sintonía con lo que también resolvió en la causa Trotelli. Esto ya corresponde al tratamiento del caso de un reclamo de riesgos del trabajo. Y esta causa es interesante también y tiene alguna analogía o algunos puntos comunes con el fallo Barrios, y esto lo digo en cuanto a esta suerte de inconstitucionalidad sobreviviente. Acá el concepto que se terminó aplicando es una inconstitucionalidad transitoria o parcial que abarcó un lapso temporal determinado, que fue precisamente entre enero del 2022 y abril, si no me equivoco, del 2024. También en todos estos fallos, tanto el originario de la Cámara del Interior, eh, habían hecho sus análisis, sus comparaciones, y habían optado, en Trotelli justamente era interesante, porque también hay otra crónica, otra saga de fallos en materia laboral, que son Retamares, Contreras, Méndez, donde parecía que había quedado definida la cuestión relativa a las pautas para interpretar el ingreso base del artículo 12. Y esto por ahí, incluso cuando se contestan los agravios en la causa Trotelli, hay alguna confusión, pues se expresa que esto ya fue tratado, pero bien se advirtió en el fallo de la Cámara que justamente la cuestión relativa a los intereses moratorios del inciso C no estaba tratado exactamente. La diferencia fue que la Cámara no había fijado este límite en base a los cálculos que hizo el superior, o el Tribunal Superior, concluye y comparte el criterio, pero lo acota a este plazo que ya expliqué. Y dice que a partir de ahí se debe retomar en materia de obligaciones o de prestaciones de riesgo de trabajo la tasa activa de vacunación, que es la que prevé el artículo 12 de la ley. Para mí está bien. Yo le quería preguntar en relación a justamente las obligaciones de valor. Creo que uno de los puntos más eh, críticos es en qué momento se debe cuantificar el valor, porque justamente el código lo deja abierto. Entonces, la pregunta es, ¿cuál considera usted que es el criterio más adecuado para cuantificar ese valor? Porque usted mencionó Sí. distintas posibilidades y, como bien dijo, usualmente se interpreta que es al momento de la sentencia, pero hay otras posibilidades. Sí, en mi concepto, que creo que es el que más se alinea o el que es más genuino con el concepto propio de la obligación de valor, es que ese valor permanezca como tal por el mayor tiempo posible. Esto quiere decir lo más próximo al pago y, si puede ser, incluso al momento mismo del pago. Eso para mí es lo que realmente va a mantener la naturaleza de la obligación de valor. Como ya expliqué, si fijo o cuantifico en la sentencia, la convierto ya en una obligación dineraria, a partir de ahí hay un montón de cuestiones procesales, recursos, cuestiones de planillas de liquidación, que van a seguir difiriendo la percepción del crédito. Entre tanto, en periodos inflacionarios, eso va a debilitar, a perjudicar el crédito reconocido en la sentencia, y finalmente no va a terminar cumpliendo esa función de deuda de valor que se quiso ponderar al tiempo de la sentencia. Por eso yo la extendería, y de hecho es un criterio que he utilizado. Bueno, por acá no quiero abundar en algunas cuestiones, porque también hay en las obligaciones dinerarias se puede tratar también lo relativo al contravalor que tiene cada obligación, es decir, el dinero en sí mismo en una obligación dineraria generalmente es un pago en concepto de algo, ¿sí? Y esto se puede ver cuando se paga o se conviene el pago de un plazo, por ejemplo, en la adquisición de una propiedad. El contravalor es lo que vale la propiedad, el valor real de la obligación es lo que vale la propiedad. Si yo me atuve a un valor nominal y dije son 3 cuotas de $100.000, perdón, hablando en dólares no aplicaría del mismo modo, porque si bien tiene alguna influencia de la inflación, no es la que tienen las obligaciones en moneda nacional, obviamente.
vamos a ponerlo en pesos, y no importa el monto, si lo difiero en cuotas, o se difieren cuotas, eh, se ve marcado cuando se va a cobrar a los 6 meses una cuota ya, si en el valor real de mercado esa propiedad vale más, ya es donde se expresa, se manifiesta este desajuste que trae el nominalismo. Pero me refería a esto ¿por qué? Porque también hay otros casos muy relacionados que tienen que ver con la temática de seguros. Y acá es claro la cuestión sobre la suma asegurada, que eso parece claramente referir a una obligación de dinero. Hay una suma asegurada, el límite de cobertura o el tope es X cantidad de millones de pesos. Y resulta que tiene que cubrir el daño por el robo o por la destrucción total de un vehículo, de un automotor, y ese valor nominal o ese valor suma asegurada al momento de cancelar la obligación prevista en la póliza, resulta que no alcanza a cubrir el contravalor implícito, que es el valor del auto, es decir, no me sirve para realmente recomponer el patrimonio del perjudicado. Por eso me ha tocado caso tipo, y realmente, bueno, tenía alguna particularidad porque la obligación contractual era de entregar propiamente un vehículo. Entonces se difirió la posibilidad que se cumpla de esa forma en especie, o bien que al momento de ejecución de sentencia se determine conforme pautas concretas, y en su caso con una sumaria prueba en la etapa de ejecución de sentencia sobre el valor real del bien, y en todo caso cancelarlo siempre que lo acepte en este caso el acreedor y no exija el cumplimiento de la especie. Así que no sé si contesté o si en lo que dije quedó algo. A ver, me voy a otro caso, porque Bien. estamos hablando de y justamente este es un concurso para un cargo de cámara. Bien. Entonces, poniéndonos en la situación de que usted en la cámara tuviera que resolver un asunto, y ya que hablamos del caso Barrios, el caso Barrios es un caso de daños y perjuicios. Sí. Entonces, si usted en la Cámara tuviera que resolver un caso de daños y perjuicios y determinar una obligación de indemnizar, ¿cómo resolvería o cuál sería su propuesta desde este punto de vista que estamos hablando más adecuada Bien. para, digamos, cuál le parece que cómo debería resolver para que la cuantificación del valor sea en el momento que usted considera más oportuno o más Bien, adecuado? creo que la metodología sería, en principio, la cuantificación, bueno, se hace bajo aplicación de ciertas fórmulas y demás, en el caso de daños patrimoniales, no así en lo que refiere al daño extrapatrimonial. Pero en ese caso, digo, primero habría que obtener el número, porque eso es la única manera de llegar a darle, a cuantificar justamente, en este caso, el monto de condena. Adicionarle, si procedió, el valor de la indemnización de consecuencias no patrimoniales. Y con ese monto conjunto, buscar alguna equiparación, transformarlo en un valor de referencia. Yo dije que uno, válido, y por ahí bastante eh, entendible, es decir, ese valor lo convierto en dólares. Entonces, basándome en el artículo 772, que permite expresamente este tipo de equiparación, yo digo, la condena procede por $78.000. Y en ese caso, obviamente, aplico un interés puro, un interés que no va a ser el mismo aplicable a las obligaciones puramente dinerarias en moneda de curso legal. Esa me parece una herramienta válida, que no veo muchas objeciones, más allá de la poca habitualidad que pueda tener este tipo de soluciones. Desde lo práctico no creo que el acreedor, o digamos en este caso, quien se le reconoció el crédito en la sentencia de condena, pueda decir esto me perjudica. Creo que al contrario le va a dar cierta tranquilidad, decir, bueno, tengo un crédito en una moneda fuerte, si se difiere, se dilata el cobro, ahí hay una alternativa que yo sé que tengo para cobrar esta cantidad de dólares, bueno, suerte que siga la causa, con más los intereses que se fijen, que insisto, tendrían que ser bajo una tasa pura o diferenciada en la que se aplican a las obligaciones de dinero. La otra alternativa, y quizás es más compleja, es esta que yo estaba tratando de insinuar o que expliqué de algún modo,
en diferir la cuantificación, porque ahí ya hay que tener pautas muy precisas, que por ahí si no están claras después pueden generar incidencias, y decir, no, la sentencia dijo que iba a ser así, y en realidad no. Bueno, Para diferirlo de la etapa de ejecución de exactamente, sentencias. exactamente. Y hablaba de la tasa de interés que aplicaría ahí desde el momento de la cuantificación, y entonces le pregunto, ¿de qué clase de interés estamos hablando? ¿Qué función cumple ese interés para entender por qué habla de Bien, ahí hablamos de una interés. tasa de interés diferenciada No, si claro, fuera en moneda extranjera o no? bien, estamos hablando de un interés moratorio, es el interés que prevé el artículo 1748 del Código Civil y Comercial en materia de hechos ilícitos. Estos intereses se devengan desde que se produjo el daño, ¿sí? Entonces, la sentencia que reconoce el derecho a la indemnización tiene también que reconocer ese interés moratorio y justamente si, en el caso que me preguntas, si yo opto por reconocer un valor en dólares, voy a aplicar Moreno Cote, ¿sí? Es una tasa pensada para deudas dinerarias, ya con el componente inflacionario y demás, que no tiene por qué afectar a una deuda expresada en dólares. Por eso digo, no estoy tan seguro que corresponda exactamente una tasa pura, porque también ubica, aunque sea mínimo, también las obligaciones en dólares se deprecian en otra medida muy distinta, pero por eso digo, no sería ilógico fijar una tasa pura más algún punto adicional por tratarse de obligaciones o de valor expresadas en dólares. Sí, estamos indemnizando por la mora, y la mora, el deudor puede haberle causado necesidad de ir a buscar un préstamo, por eso digo. Pero bueno, usted se metió en este tema. No, pero ¿cuál sería la hipótesis del préstamo? No, no, porque justo ahí en mente hay un debate sobre cuál es la función que cumple el interés, porque a veces, como ponemos tanto el foco en que le hacemos cumplir funciones de, digamos, reparar la inflación por la cuestión de nuestra No, inestabilidad claro, económica, esa no a es. veces perdemos de vista cuál es la función del interés moratorio si estuviéramos en una economía estable. Bueno, claro, no, Que privarlo al acreedor de totalmente. cobrar en tiempo y forma puede causarle otro tipo de daños. Entonces hay que pensar bien, elegir una tasa Bien, que sea, entiendo. porque uno Sí, generalmente pone el foco en esto del componente inflacionario que sí. vamos distorsionando la función de los intereses en nuestro sistema, eso voy. Bien, sí, no, creo que no se distorsiona tanto con este método. Entiendo a lo que apunta y es claro, porque justamente ha sido un mecanismo para tratar de paliar estas cuestiones en estos contextos de inflación, pero no es la función propia, típica de los intereses. El interés moratorio, claro, es para compensar la mora durante el tiempo que se vio privado el acreedor de percibir su crédito. Sí, yo esto lo proyecto, o lo estaba proyectando en función de que esa mora posiblemente incluso va a seguir corriendo en posterioridad de la sentencia. Y estábamos hablando de asegurar algún mecanismo de cómo mantener intangible ese monto de condena, que obviamente va a tener sus accesorios, más a lo que se fije. Sí. ¿Verdad? Bueno, yo te voy a cambiar de tema. Bueno, Te voy a llevar a familia. ¿Sí? bien, Reitero, la competencia es amplia por y supuesto. la idea es que se conozca de todo, ¿sí? Bueno, a mí me interesa que me digas cómo está regulado en el Código Civil y Comercial el tema de lo que es la compensación económica. Y que lo analices desde los supuestos, tanto como hablamos de patrimonio, de los potenciales, todo cómo lo relaciona, qué es lo que dice. Bien, la compensación económica es un instituto que se incorporó con la reforma del nuevo Código Civil vigente desde el año 2015. Bueno, como se sabe, las modificaciones fuertes operaron también en materia de divorcio, que está directamente relacionada con esta cuestión de compensación económica, porque de alguna manera con el nuevo régimen se tiende a la propia regulación de los efectos de la ruptura, y ahí aparece el convenio regulador, que se exige al momento de presentar el divorcio,
Eh, Eso tiene que ver con el divorcio. con el divorcio. Y la compensación económica. Sí, justamente la compensación económica tiende a compensar desequilibrios que se pueden causar en alguno de los miembros, ya sea del matrimonio o de la relación convivencial, y luego de la ruptura. Tiene que ser un desequilibrio claro, notorio, y a su vez que haya sido causado por la ruptura. Eh, la naturaleza jurídica de este instituto no está muy clara, sin embargo, algunos le asignan una suerte de carácter indemnizatorio, otros más una cuestión asistencial, es decir, está prevista para que el cónyuge o el conviviente o ex conviviente que se vea afectado por la ruptura tenga ciertos recursos para tratar de reacomodar su situación, dado que quien tiene derecho a pedirla es el cónyuge que está en una situación patrimonial inferior. ¿Sí? La regulación no varía. ¿En qué puede consistir la compensación económica? ¿Tiene que ser necesariamente una prestación única? No, ahí hay Sí. absoluta libertad. Incluso la compensación económica, yo hablé del convenio regulador, porque también se puede pactar. O sea, nada impide que las partes en este convenio regulador dispongan, reconociendo que hay un desequilibrio, que hay un perjuicio, si se puede llamar así, vamos a llamarlo así, eh, lo pueden pactar. Entonces, acá no hay pautas rígidas. En el caso que no lo pacten y van a la justicia y se trata de una unión convivencial, y la unión convivencial duró 5 años. Y va a la justicia y pide una prestación. ¿Qué puede pedir? ¿Una prestación única o No, puede pedir también que sea en forma de renta, es decir, como en forma de renta me refiero a lo equivalente a una prestación alimentaria mensual. Posiblemente analizando el caso concreto y la situación, no resuelva el problema entregar una suma X de dinero en un pago único. la unión convivencial duró 5 años y pide una renta por 10 años? No, perdón, ahí sí hay un límite, es decir, se puede exigir tanto en la unión convivencial como en el matrimonio disuelto hasta el máximo del tiempo que duró esa relación. O sea, la unión convivencial en este caso, si la pide por 10 años y duró 5 años, ¿la puede pedir por 10? No, no la puede pedir. Y bueno, después hay una cuestión referida a la caducidad, que causa algunas situaciones complejas en este punto, porque hay un plazo muy exiguo para reclamarla o para exigirla, para pedirla judicialmente, es 6 meses desde que se produjo la separación, con lo cual, bueno, hay opiniones bastante discutidas en cuanto a que es un plazo eh, exiguo, pero bueno, también desde desde los propios codificadores del código explican que es una situación que si realmente generó un desequilibrio hay que recomponerlo rápido. Y, Vamos a suponer que hay un cese de una unión convivencial que está discutido a la fecha de cese. Hay una cuestión de violencia familiar. La persona, la mujer, se ha tenido que retirar por una cuestión de violencia familiar y o bien pasaron un cierto periodo de tiempo que fue superior a los 6 meses para poder presentar la acción de compensación económica. El demandado se presenta y dice, no, la fecha de cese de la unión convivencial fue tal. Cuando la señora presenta la acción ya se transcurrieron 10 meses. bien, en esos casos creo que el criterio rígido del código se tiene que flexibilizar, hay que tener una mirada eh, mucho más particularizada del tema y sobre todo tratándose nada menos de una situación que involucra violencia contra una mujer. Creo que en ese caso se impone la perspectiva, el enfoque de género, este análisis eh, diferenciado, y me inclinaría, probadas estas situaciones que se refieren, por excepcionar el plazo y permitir que se pida la compensación. De lo contrario, se estaría causando un perjuicio aún más grave a esta mujer ya víctima de violencia. Esa situación de violencia y cuando estuvo en condiciones de poder accionar. Exactamente. Sí. Obviamente eso de la flexibilización hay que tener... No, por supuesto. Me refería a flexibilización en que no es que el juez, no hay supuestos que
es inamovible, sino que en situaciones como estas, y bueno, en el contexto ya de la casuística propia, si lo merita, se puede justificar y admitir el reclamo de la compensación. En relación a ese caso, suponiendo que no hubiera una situación de violencia de género acreditada, ni tampoco que se hubiera presentado fuera del plazo de caducidad, sino hubo una situación en la cual se presentó la solicitud de compensación económica dentro del plazo y no hay no se invocó ninguna situación de violencia hacia la mujer. Mi pregunta es, ¿qué consideraciones, si es que cree que deben tenerse en cuenta, hay que tener en cuenta desde el enfoque o la perspectiva de género, como decía, al momento de valorar la compensación económica? O sea, ¿qué aristas debería considerar como juez o eventualmente siendo un juez de cámara, debería evaluar si se revisaron o no, si se tuvieron de cuenta, para aplicar la perspectiva de género a un caso concreto, donde no hay ninguna situación denunciada de violencia? Bien, bueno, ya en esos casos el enfoque siempre tiene que ser particularizado justamente a la situación concreta y ver cuáles fueron las formas en que estaba organizada esa familia, esa pareja disuelta, qué roles cumplía cada uno, cuáles eran las fuentes de ingresos propias, las actividades laborales, las actividades domésticas que se cumplían, quién, durante qué tiempo. Todas esas cuestiones son las que, cuando se alega un desequilibrio justamente, son las que pudieron haber influido en esta situación. Si, por ejemplo, hablamos de la mujer que alega el desequilibrio, invoca, por ejemplo, que en función de la organización acordada del seno familiar, ella se abocaba más a la atención de los hijos menores, de llevarlos a las actividades, postergando tal vez su desarrollo personal, profesional, que seguramente le hubiese permitido, o le hubiese sido como herramienta para obtener mayores ingresos. Creo que todo eso hay que mirarlo justamente desde este enfoque analítico diferenciado y son razones de peso para justificar la compensación, por lo menos para, si se reconoce, con gravitación sobre la medida o el monto de lo que se establece. Yo voy a hacer una pregunta más. Ya que estamos hablando de juzgar con perspectiva de género, hay muchos casos saliendo de compensación económica, vamos al campo de la responsabilidad civil. Hay varios antecedentes jurisprudenciales en los cuales los jueces o juezas opinan que no sé, la utilización de fórmulas matemáticas para cuantificar el daño por lesiones psicofísicas permanentes o incapacidad no permite o es un obstáculo la utilización de esta herramienta para introducir la perspectiva de género al momento de valorar el daño. ¿Qué opinión le merece, así con todas las limitaciones, porque estamos cambiando de un tema a otro, digamos, pero dado que usted es juez y que además está aspirando para un juez, para un cargo de juez de cámara, ¿qué opinión le amerita a priori esa clase de afirmaciones? Bien, hablamos de una mujer lesionada que hace un reclamo patrimonial, o cuál es la situación. Sí, una mujer lesionada por cualquier hecho, Sí, ya sea un accidente de tránsito, un hecho de violencia de género, cualquier tipo de hecho, bueno, que en el caso se plantea sí, el pedido, digamos, la utilización de fórmulas matemáticas, aplicar el 1746 a través de una fórmula matemática para cuantificar la incapacidad permanente. Algunos jueces y jueces dicen, no, en el caso cuando la mujer es víctima no podemos aplicar fórmulas matemáticas porque si aplicamos fórmulas matemáticas no podemos introducir la visión de la perspectiva de género o el enfoque de género, que es más amplio que una fría fórmula matemática. no, yo creo que la respuesta puede estar en el propio artículo 1746. Refiere a la utilización de fórmulas matemáticas
Pero esa fórmula, en forma de prever este artículo, no refiere solamente a los ingresos netamente o a la capacidad productiva que pueda tener esta mujer, sino que habla y contempla también eh, habla exactamente de las actividades mensurables o valorables económicamente. Y acá es donde entra a jugar toda esta cuestión sujeto a la casuística propia de la causa, de cuáles son las actividades justamente que realizaba esa mujer. Y no es un obstáculo la fórmula. En todo caso, entiendo que puede variarse el componente de ingresos, es decir, incrementándolo, en función de decir, estos no son los ingresos productivos, pero a su vez voy a agregar tal adicional para que comprenda también estas actividades que no refieren propiamente a la actividad laboral. Suficiente. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.